rueda de prensa del presidente Iván Duque y el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann. Buenos días a todos. Por favor, permítanme comenzar con el presidente Duque y todo lo que hemos estado utilizando. El primer habilidad que tenemos aquí en Latinoamérica, que lo hacemos en tiempo con respecto a las economías y a las sociedades, con respecto a los retos y a la educación en los sistemas. Y todo lo de la OCDE quiere decir, estamos compartiendo las habilidades que vienen siendo muy relevantes. Y también con respecto a Colombia, la pandemia y la educación. Y tenemos que hacer referencia, así como lo hicimos ayer, los colegios, incluso en Colombia, tienen cierta experiencia y sé que Colombia lo ha hecho de una manera excepcional después de la pandemia, incluso durante y después, para lo cual nos estamos acercando a los colombianos, a la gente joven de Colombia, y así ahora y en el futuro. Con respecto, esto es un sistema a todos los estados dentro de lo que se ha venido presentando últimamente, así como las respuestas y los sistemas de habilidades que pueden añadir a los sistemas que también se apalancan a las nuevas tecnologías, a las educaciones, a la calidad, para ser más adaptados a las necesidades, para ser más atractivos al campo laboral y también a las habilidades que hay allí detrás de todo este sistema, porque las habilidades también allí también son muy importantes para todos los miembros y todos los países que hacen parte de la OCDE, y las discusiones que se han venido presentando en este evento con respecto a la equidad, las habilidades sostenibles en esta cumbre para lidiar con esta transformación y todos los retos de nuestros tiempos. Con esas características y esas opiniones iniciales, muchísimas gracias, presidente Duque, por este evento que lo que usted y su gobierno ha organizado para nosotros en estas economías. Muchísimas gracias, señor secretario general. Gran amigo Matthias Cormann, señor secretario, es un verdadero honor para Colombia tener esta cumbre de la OCDE sobre habilidades, la primera que se adelanta en América Latina y el Caribe, y la primera cumbre de la OCDE que se adelanta en nuestro país. Quiero expresar que hay muchas razones por las cuales nos sentimos honrados. La primera, porque la OCDE es una organización que se caracteriza por las mejores prácticas internacionales. Y justamente hoy el señor secretario general me entregaba este reporte, un reporte que analiza las mejores experiencias en el mundo sobre la gestión del sistema educativo durante la pandemia. Y algo que quiero destacar, señor secretario, que de verdad a nosotros nos motiva mucho, más de 5 experiencias que hoy son compartidas por la OCDE a nivel mundial, han tenido lugar en nuestro país. Como lo decía también ayer uno de los expertos que trabaja con usted, Colombia es uno de los países del mundo que mejor manejó el sistema educativo durante la pandemia. Que eso se diga en este foro es muy importante, porque es el esfuerzo de haber tenido el sistema educativo que duró menos tiempo cerrado, el segundo que duró menos tiempo cerrado en toda la región, y que lo restablecimos, que mantuvimos la continuidad de los servicios académicos, pues es bastante diciente. Lo otro que quiero destacar es cómo la OCDE valora los principales logros en materia educativa de nuestro país, descritos de la siguiente manera. El mayor presupuesto de la historia que hemos logrado para la educación. Segundo, 251 colegios que han sido entregados nuevos, 166 que tendremos de aquí a agosto adicionales, 12.000 aulas nuevas, tener adicionalmente la formación de más de 107.000 maestros en el país, que nosotros le estemos dejando a Colombia más de 600.000 jóvenes que se gradúan con doble titulación.
En una mano el título de bachiller, el otro el título de técnico y una formación técnica pertinente a las habilidades de la cuarta revolución industrial. Destacar el paso trascendental histórico de la educación superior pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 y el mayor aporte a la base educativa de la educación superior, sumado a dejar un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que va a entregar más de 7.000 becas de doctorado, siendo este el gobierno que más becas doctorales habrá entregado en Colombia, y el paso también fundamental hacia la conectividad, donde dejaremos el 70% del pueblo colombiano con internet de alta velocidad, sea domiciliario o sea móvil. Todo esto se une con un Sistema Nacional de Aprendizaje, SENA, que trabaja muy de la mano con la OCDE para formar jóvenes, cientos de miles de ellos, en habilidades como el cloud computing, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, Internet de las cosas, con ciberseguridad, es decir, con habilidades que hoy están siendo requeridas, pero también habilidades de la economía naranja, que como también lo ha dicho la OCDE, Colombia se ha posicionado como líder mundial en estas industrias creativas y culturales y que en el entorno latinoamericano nos ponen a la vanguardia. Todo esto, apreciado secretario general, se ha logrado con el acompañamiento y el respaldo también de la OCDE, y quiero en particular hacerle a usted un reconocimiento por su liderazgo, por su talante, por la forma en la que usted está conduciendo este importante organismo multilateral al cual Colombia accedió, se convirtió en el miembro número 37 y hoy Colombia se siente orgulloso y honrado de hacer parte de este selecto grupo de países que, como lo dice ese concepto general de la OCDE, es un lugar de mejores políticas para mejor calidad de vida. Muchísimas gracias una vez más, querido amigo y secretario Matías Corman. Muchísimas gracias. A continuación damos paso a la sesión de preguntas. La primera pregunta del noticiero CMI, Tatiana Rodríguez. Muy buenos días. Mi pregunta va dirigida al señor presidente. Uno de los temas que se han tocado durante la cumbre ha sido el tema migratorio. Hablaba usted de la situación migratoria en otros países, especialmente europeos, y de los apoyos que reciben por cada migrante que atiende, que son valores distintos a los que recibe Colombia. ¿Cómo está la situación en el país con la población venezolana y cuál es la preocupación si continúa el aumento del flujo migratorio tras la situación en el vecino país? Bueno, muchísimas gracias. Primero, yo creo que ha sido bastante reconocido en esta cumbre ese gesto humanitario y de paz que alcanzó Colombia con el Estatuto de Protección Temporal a 1.8 millones de migrantes por 10 años. Yo creo que eso ha sido no solamente muy bien reconocido, sino también la manera en la que nosotros estamos haciéndolos visibles, generando una política de inclusión. Como lo diría alguien hoy, es el mayor gesto de paz que se ha visto en América Latina y el Caribe en muchas décadas. Y obviamente vemos que por muchísimas razones la forma en la que se ha logrado la movilización de recursos, pero no solamente a Colombia, sino en toda la región, para atender esta crisis, pues todavía está lejana de llegar a las cifras que se vieron en el caso de la crisis migratoria siria o en el caso de la de Sudán, teniendo nosotros que asumir la mayor capacidad presupuestal para atender esta situación. Dicho eso, yo creo que hoy hay una urgente necesidad de que los desembolsos sobre los compromisos realizados se aceleren. Y hemos visto esa voluntad por parte de los países europeos esencialmente. Estados Unidos ha venido acompañando también muchísimo y en general la OCDE, haciendo la evaluación de lo que ha sido esta tensión migratoria, pues lo utiliza como una mejor práctica, tanto así que también a través de la OCDE vamos a buscar sistematizar muchas de las políticas que hemos asumido en materia migratoria para que esta pueda ser referencial en el apoyo a países como Rumania, como Polonia, como Eslovaquia, como también los demás países limítrofes que tiene Ucrania con Europa, de manera que se pueda tener una atención humanitaria, alimentaria, social y económica. Así que esa experiencia de Colombia está abierta para ser compartida y yo quiero también destacar lo que ha dicho el señor secretario general de la OCDE, Matías Corman, diciendo que lo que Colombia ha hecho realmente en esta atención de los migrantes es digno de admirar. Muchas gracias. Segunda pregunta, Andrés Vizcaíno, de Caracol Radio. Buenos días.
Cordial saludo, pregunta para el señor presidente. Presidente, bueno, se ha destacado mucho el papel de Colombia durante la pandemia, la manera como se ha manejado en nuestro país. Quisiera saber, presidente, cuáles son esos retos que quedan pendientes, pues si se tiene en cuenta que seguramente en algunos indicadores tenemos que mejorar. ¿Cómo lo ve, digamos, que la presidencia y qué, digamos, qué aspectos o qué retos tiene de cara, pues, al futuro? Yo voy a contestar esa pregunta y también le voy a dar la oportunidad al señor secretario general que se refiera a ella por lo siguiente. ¿Cuáles son los logros más importantes de Colombia en esta coyuntura? Primero, nuestro país fue una de las economías que más creció en el mundo el año pasado y fue tal vez la economía que más creció en la OCDE en el año 2021. Eso es muy importante para ser destacado porque muestra la fortaleza de Colombia. Segundo, hemos recuperado más del 80% de los empleos que se perdieron con ocasión de la pandemia. Tercero, hoy, por ejemplo, ya podemos decir con claridad que llegamos a 80 millones de dosis de vacunas aplicadas en Colombia. 80 millones de dosis. Nunca antes en la historia de nuestro país un programa de vacunación había llegado a esos niveles y podemos también señalar que ya casi el 83% de la población ha recibido una dosis, que cerca del 68% de la población ha recibido 2 dosis y que más de 10 millones de colombianos ya han recibido una dosis de refuerzo, que ahora también se extiende al sector que va entre los 12 y los 17 años de edad y seguimos ampliando esas dosis de refuerzo en todo el territorio. Ahí vemos 2 elementos, el tema económico y vemos también, por supuesto, el tema de salud, pero el tema social. Colombia ha logrado, en medio de esta pandemia, el mayor presupuesto para la educación en la historia de Colombia. La matrícula universitaria pública, técnica y tecnológica superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Vamos a entregar más de 400 colegios, ya hay 255, vamos por 166 más en todo el país. Y fuera de eso, tenemos en este momento un proceso para llegar a 12.000 aulas, llegar también a que el 20% de la población tenga matrícula no, sino jornada única, que tengamos como elemento también diferenciador 107.000 maestros capacitados. Entonces, todo eso es una fortaleza, sumado a las mayores ventas de vivienda de interés social en la historia de nuestro país, la mayor inversión en vías terciarias, la mayor consolidación en la entrega de proyectos de infraestructura también en la historia reciente de Colombia y que lo valida también tener una política de paz con legalidad que tiene hoy más de 3.000 millones de dólares invertidos en todo el territorio. Todo esto es la demostración de la fuerza y la resiliencia de Colombia y claro, tenemos que seguir mejorando todos los días los indicadores, todos, pero es con hechos. Y en estos momentos donde hay tanta palabrería, tanta politiquería, tanta demagogia, ver que una organización tan seria, respetable y basada en el rigor de los hechos como la OCDE dice Colombia es un ejemplo en materia de reactivación, en materia de vacunación y en materia de política social enfrentando la pandemia, pues eso nos motiva a ser mejores. Y yo quisiera pedirle también al señor secretario que si quiere agregar algo sobre esto, también lo haga porque la OCDE ha sido para nosotros un órgano asesor que nos ha acompañado en la orientación de estas políticas públicas. Muchísimas gracias, señor presidente. Así como usted lo comentó, durante la pandemia, muchas economías se fueron impactadas alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica y también allí en Colombia. Y también la recuperación ha sido un poco más fuerte y más rápida con respecto a lo que nos hemos podido anticipar y también respecto a las políticas y al buen manejo de un 100% de las destinaciones que queremos hacerlo y los cuales los hemos hecho hasta el momento excepcionalmente de una manera efectiva. Es un modelo que tenemos que seguir y tenemos que motivar a su respectiva enfoque al sistema de educación durante la pandemia y también como la respuesta ha sido muy importante. La recuperación económica ha sido fuerte, pero también, así como fue fuerte la pandemia, así como la participación y los derechos que hemos requerido,
de lo que hemos hecho y para verificar los niveles en el mercado. Eso es como nosotros podemos demostrarnos unos eventos en estas cumbres para que sean un reto, para que sean las mejores prácticas para tener un desempeño y dentro de este escalamiento de oportunidades para tomar ventaja de todo lo que hemos estado haciendo, acelerar la formalización de estos tipos de vida en Latinoamérica. Pienso que es uno de la continuidad de todos los retos que hemos venido enfrentando, así como la optimización de las fuerzas y la recuperación. Y sé que estoy muy cómodo porque sé por los hechos y sé que aquí en Colombia el gobierno también lo ha hecho. Es un ejemplo en Latinoamérica, los cuales hemos estado siendo enfocados en este reto. Muchísimas gracias, secretario general. Ahora vamos con la pregunta de Blue Radio de Dalida Orozco. Buenos días, presidente. Bueno, voy a hacerle dos preguntas, una al presidente y otra al secretario. Colombia le está apostando a ser el líder de la cuarta revolución industrial y a que la potencialización de habilidades digitales y tecnológicas sea un motor de crecimiento e inserción laboral. Sin embargo, en las zonas rurales, en las zonas apartadas, todavía hay grandes retos, especialmente con la conectividad. Presidente, ¿cómo se materializa esto? ¿Cómo se logra que realmente podamos tener un país y unos jóvenes conectados con todos estos objetivos tan importantes que señala la OCDE? Bueno, la pregunta creo que le vas a hacer también al secretario. Secretario, teniendo en cuenta la importante cifra de crecimiento que ha logrado Colombia, de 10.6 de su economía en 2021, ¿cuáles son las recomendaciones que le hace la OCDE al país para que continúe en esta misma senda de crecimiento en 2022, teniendo en cuenta que el país pues tendrá un nuevo gobierno? Ok, yo ya voy a tomarla primero y después le dejo al señor secretario la segunda parte de la pregunta. ¿Qué es importante? Primero, reconocer las reformas que se han hecho en este gobierno para impulsar la conectividad. Primero, la nueva ley de las TICs, que ha sido fundamental. Segundo, lo que fue la subasta de espectro. Tercero, la habilitación de nuevos canales para llegar a las regiones, cerrando redes de 2G, 3G, profundizando 4G y empezar pilotos de 5G. Y algo que también ha sido fundamental, garantizar más acceso a los ciudadanos a la tecnología. Entre otras cosas, a través de los días sin IVA se ha permitido que muchas familias y muchas personas puedan acceder a estos bienes tecnológicos de última gama para ir también avanzando hacia mejores productos que tengan que ver con esa conectividad. Retos que nosotros tenemos: vamos a llegar al mes de agosto con el 70% de la población colombiana con internet de alta velocidad, domiciliario o móvil. Y vamos a seguir avanzando en ampliar la red de conectividad rural. Esto, por supuesto, también tiene que ver con la habilitación de nuevos servicios. Hemos hablado con la gente de Microsoft, hemos hablado con los operadores, hablamos también recientemente con los servicios de DirecTV. Todos quieren también participar en esta ampliación de conectividad en zonas rurales. Y quiero decir algo también muy poderoso. Esa conectividad viene de la mano con mayor formación. Estamos formando 100,000 programadores, estamos lanzando esquemas de becas doctorales en ciencia, tecnología e innovación, 7,000 becas. Lanzamos un ticket para la vida, 100 personas que gozarán con maestría en las universidades del exterior en materia de ciencia y tecnología. Entonces, estamos avanzando en conectividad, pero también formación para que el talento y las habilidades se unan con esa conectividad y nos permitan dinamizar emprendimientos digitales. Y a eso también se le agrega un SENA, que hoy va a tener más de 400,000 jóvenes formados con estas habilidades y creciendo, lo cual posiciona a Colombia como uno de los países de América Latina y el Caribe con más formación pertinente para la cuarta revolución industrial. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar el ritmo. Estamos trabajando a 3 turnos diarios y queremos llegar a ese 70% de la población con internet de alta velocidad para el 7 de agosto de este año.
Muchísimas gracias, Dalida, y le doy la palabra al señor secretario Matías Corman. Muchísimas gracias, señor presidente. El primer punto que me gustaría hablar con respecto a lo que hemos estado hablando más temprano, gracias, Mr. Presidente, que con respecto al trabajo y mirando hacia adelante, continuando con respecto a la educación, a las inversiones que se han hecho en la misma, uno de los retos claves y las oportunidades que vienen para Colombia es tener las habilidades sociales en el nivel de las habilidades mismas. En Colombia no simplemente no ha estado en la posición que quisiera estar con respecto a las economías en las ciudades, pero las inversiones que se han hecho, así como el presidente Duque, es algo muy importante y sé que vamos en la dirección correcta a largo plazo. En un sentido general, persiguiendo las reformas y todo lo que hemos estado incentivando para la recuperación. Entonces sí necesitamos recomendar una estrategia para la formalización, la cual debería incluir los costos con respecto a los esfuerzos dentro de la administración y reducir un poco también la parte de impuestos y la protección social con respecto a los impuestos, porque comparablemente es muy costoso y puede ser algo que se pueda comparar, porque se puede mirar qué pasa en una economía formal con respecto a las finanzas y hay una muy buena oportunidad de aprender, de verificar los esquemas y las habilidades de cómo tener unos mantenimientos condicionales antes de las oportunidades. Y también con el presidente hemos estado trabajando y hemos hablado en París el mes pasado con respecto a la economía y cómo hacer en el 2022 y todo lo que viene en las administraciones que ya están a punto de empezar, que podemos verificar de una manera más cercana y ver las recomendaciones que se vienen para implementar estas sugerencias. Muchísimas gracias. Cuarta pregunta, Camilo Pinzón de RTBC. Muy buenos días a todos. Presidente, recientemente se conoció la lista de los mejores colegios según el ICFES en el país. En los primeros 25 puestos nos ubica, digamos, una institución que no tenga estudiantes con poderes adquisitivos, por llamarlo de alguna manera. Esto nos hace pensar que las políticas públicas o las ideas que nos puedan traer desde la OCDE hay que ejecutarlas a lo largo y ancho del país. Pero la pregunta puntual sería, ¿cómo se puede beneficiar o cómo se pueden aplicar estas ideas que nos brindan, que han funcionado en otras partes del país, teniendo en cuenta que en el país, o en este caso específico de la ciudad donde nos encontramos, en Cartagena, encontramos instituciones con problemas de infraestructura e incluso con problemas logísticos de sillas, de tableros, de indumentaria, que permitan precisamente que los estudiantes se puedan formar mejor y que puedan acceder a las becas y a los beneficios que el gobierno nacional ha generado. Camilo, gracias. Yo diría que hay varias cosas para considerar. En efecto, las listas son importantes y los escalafones son importantes, pero yo creo que es muy diciente una realidad, y es que nunca antes se había asignado tantos recursos por parte del gobierno nacional para mejorar la educación en nuestro país. Son 49 billones de pesos que tenemos hoy como presupuesto destinado a la educación. Cifra histórica y que pone la educación primer rubro por encima de cualquier otro sector, y así ha sido durante todo el gobierno nuestro. Lo segundo es, hay que mejorar la infraestructura, sin lugar a dudas. Y el mejoramiento de la infraestructura, por eso lo llevamos a que vamos a tener 12.000 aulas nuevas, 251 colegios entregados, 166 adicionales que vienen. Y requerimos también que ahí haya un gran compromiso de los gobiernos locales también para mantener, cuidar y mejorar esa infraestructura local después de las intervenciones nuestras. Está el elemento fundamental
que es también la formación de los maestros. 107.000 maestros en formación y vamos a ir por mucho más. Pero también la doble titulación es muy pertinente. Y fuera de eso, la educación superior pública gratuita, que también estamos dejando como legado, más el aporte a la base, todo esto suma en el esfuerzo que se está haciendo desde la educación pública. Y usted decía algo muy importante, y yo no lo pongo ni siquiera en términos de poder adquisitivo. Lo vamos a poner en igualar la cancha entre los colegios privados y los colegios públicos. Entonces, ¿qué necesitamos para igualar la cancha? Que fue lo que dijimos hoy. Educación inicial para la primera infancia de manera masiva y pertinente. Estamos dejando 2 millones de niños con esa atención. Y fuera de eso, la jornada única. Nosotros encontramos un país con una jornada única que estaba alrededor del 11%, la vamos a llevar al 20%, aún teniendo en cuenta la pandemia. Y eso es muy importante en esa diferenciación, porque los colegios, que los colegios privados, muchas veces tienen más tiempo en aula y tienen también aportes complementarios en la formación de destrezas, habilidades y educación vocacional. Eso también lo estamos desarrollando. Entonces, yo creo que todas estas intervenciones, más el reconocimiento que se ha hecho en la educación pública de Colombia a todo lo que ha sido el manejo de la pandemia, nos tiene que llevar a una urgente necesidad y es seguir acelerando la formación de calidad. Y por eso, lo decía ahora el señor secretario general, Colombia fue el segundo país de la región con menos tiempo cerrado en el sistema educativo, y eso por supuesto se va a ver reflejado una mejora sustancial en la evaluación cuando ésta se adelante. La educación virtual y las habilidades complementarias. Yo creo que ahí la doble titulación, ya tener 600.000 jóvenes que se gradúen una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico, pues será algo que también tenemos que llevar a todo el sistema educativo y por supuesto al sistema educativo público de manera masiva. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, presidente. Última pregunta del diario El Universal a Mauri Castelar. Buenos días, presidente. Tengo dos preguntas, uno para usted y uno para el secretario. Esta mañana el secretario Corman había manifestado de que habría menos trabajo en las industrias de los combustibles a largo plazo. Entonces, ¿cuál puede ser el papel de Colombia en la recuperación económica? Porque sectores económicos quieren aumentar las exportaciones de petróleo. ¿La OCDE lo ve viable? Y la segunda es por el secretario, que es, ¿cómo analiza la OCDE las experiencias de crecimiento para el año 2022? Buena pregunta, y yo quiero contestarla, perdóneme que lo voy a decir de forma muy cruda. Ya que usted pregunta por el crudo, le contesto de forma cruda. Entonces, lo primero es que aquí hay que derrotar el populismo, la demagogia y a veces el sentido pernicioso de ciertas cosas que se señalan. Colombia tiene las siguientes ventajas. El sector de hidrocarburos en Colombia representa más del 40% de las exportaciones. El sector de hidrocarburos en Colombia es uno de los sectores que más atrae inversión extranjera directa. El sector de hidrocarburos es uno de los sectores que más peso tiene en el mercado de divisas. Y también es uno de los sectores que más dinamiza el mercado bursátil de nuestro país. Pero, dicho eso, cuando nosotros miramos el número de emisiones que genera el sector de hidrocarburos en Colombia, comparativamente con los promedios mundiales, en el mundo está por encima del 35%, en Colombia no supera el 12%. Nosotros hemos mejorado la calidad del material particulado, la hemos ido reduciendo, de tal manera que mejoremos la calidad del aire en nuestras ciudades, estamos exportando mucho más de lo que nosotros estamos consumiendo, y eso es fundamental en la transición energética. Esas voces que dicen que hay que acabar con el sector de hidrocarburos realmente están haciendo afirmaciones no solamente temerarias, sino peligrosas que afectan al pueblo colombiano. Si nosotros mañana dejáramos de explorar en nuestro país, el mensaje que le damos a los mercados es tan grave que inmediatamente el precio del galón de gasolina se duplicaría y el precio del gas se triplicaría, generando más inflación y empobreciendo a las familias colombianas. Nosotros estamos haciendo un trabajo que es balanceado, equilibrado, muy importante, que es seguir manteniendo nuestro sector de hidrocarburos en un buen posicionamiento, pero acelerar la transición energética para que tengamos más energías renovables no convencionales y de hecho tenemos una de las matrices energéticas más limpias del mundo y se hará aún más limpia
cuando lleguemos al 20% de renovables no convencionales, que es lo que la hoja de ruta que nuestro gobierno ha dejado. Y a eso también hay que decir algo muy importante. Nosotros estamos viendo cómo Ecopetrol, la mayor empresa de hidrocarburos de Colombia, es al mismo tiempo la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales. Es la compañía que está liderando la transición hacia el hidrógeno verde. Es una compañía que está trabajando dinámicamente en la reforestación, la aforestación, la recuperación de zonas de biodiversidad en el país, lo cual también muestra sus equilibrios. Entonces, como lo hemos hablado tantas veces con el secretario Corman, aquí no se trata de mirar los sectores con sesgos y decir que se acaba el sector de hidrocarburos. No, el sector de hidrocarburos lo necesitamos, pero necesitamos con la misma dinámica hacer la transición hacia fuentes renovables no convencionales. Esa es la apuesta de Colombia. Todos los que de manera populista, irresponsable y demagógica están diciendo que van a acabar el sector de hidrocarburos en Colombia, lo único que van a hacer es sembrar pobreza. Y por eso hay que mostrar esos indicadores tal cual son. Nuestro país tiene una riqueza, unos recursos naturales que los tiene que saber aprovechar, pero con un elemento muy importante. Nuestro país tiene una matriz que no depende del petróleo para la generación de electricidad. Tiene una matriz que es hídrica y ahora renovable no convencional, que exporta muchísimos hidrocarburos y que va a seguir contribuyendo a la seguridad energética del planeta. Muchísimas gracias. Señor secretario. Bueno, sí, como lo hemos mencionado antes, así como los venía haciendo en el 2021, esta situación fue muy grande, el doble dígito. Estamos esperando en el 2022 y 2023 que permanezcamos así de fuertes, y hay algunas estructuras y algunos retos para verificar esto después de la pandemia. Estamos lidiando también con un tema de la inflación y las presiones con respecto al impacto social y económico. Y en términos de estos retos, optimizar las transacciones digitales y las transiciones en cuanto a verde, porque Colombia está en una muy buena posición. Algo más específico con respecto de los retos. Y a nivel de la región de Latinoamérica, el gobierno ha estado muy enfocado en ubicar y enfocados hacia el futuro. Rueda de prensa del presidente Iván Duque y el secretario general de la OCDE, Matías Corman.